Ya hace unos días, hace unos meses, los hermanos de la escuela franciscana me hacían la propuesta, la oferta de poder colaborar con ellos en este proceso formativo que se ha iniciado, que he venido admirando desde sus inicios, porque trabajábamos en otros años con la familia franciscana unida aquí en El Salvador, pero hacía falta este espacio formativo, esta escuela que le he visto nacer y le he visto tomar forma y cada vez mejor constituida. Y ahora me toma por sorpresa saber que tenemos miembros de la misma escuela que están y con nosotros, pues, de otras latitudes de la tierra y de otros países. Y es hermoso saber, ¿verdad? Como decía el hermano Alfonso, que hay una tierra negra o humus que es común a todos nosotros, donde podemos cultivar lo mejor de nosotros y desde nuestra espiritualidad. Y qué ¿Algo bonito como oír los templo? testimonios. Hola. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, hoy es el momento para dar inicio desde mi persona, porque la orden mía, mi provincia tuvo confianza en mí, me dieron la oportunidad de ir a estudiar después de ordenado, a, a estudiar precisamente la espiritualidad franciscana, la teología, y entonces ahí con la especialidad pues de la espiritualidad franciscana. Y tuve la dicha de tener profesores pues conventuales, capuchinos, menores, de los nuestros, y eso fue una rica experiencia. Se abrió también el centro de estudio a religiosas y a laicos, y eso fue otra riqueza bastante grande, que yo agradezco a Dios haberme permitido eso. Y bueno, vamos al grano. Me pidieron que hablara de rasgos de la vida de San Francisco más significativos o rasgos más significativos de la vida de San Francisco. Ustedes ya les hablaron o habrán sabido pues en qué contexto nace San Francisco, contexto religioso, contexto social, político, ¿verdad? Geográfico, todo eso, ¿no? Entonces es importante ver a Francisco en su contexto, también en su contexto eclesial. ¿Qué tipo de iglesia había en tiempo de San Francisco? ¿Qué tipo de sociedad? Para poder entender a Francisco habría que ir pues a esos elementos mencionados, porque somos hijos cada uno de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de la cosmovisión de la vida, del tipo de religión que se respiraba en el aire en tiempos de Francisco también. Y comenzando con el Francisco joven, para no ir tan lejos desde el inicio, sino ya el Francisco rebelde, el Francisco inquieto, hijo de Asís, un Asís que siempre fue rebelde, que resistió, ¿verdad?, a los etruscos, tantas culturas que llegaron ahí, invadían, pero siempre, aún el papado mismo, Asís lo resistió, ¿no? Y había en tiempos de Francisco aquellas fracciones de los güelfos, los gibelinos, los que estaban a favor del emperador, los que estaban a favor del papa, las guerras esas civiles que se establecían entre Asís y, para no ir tan lejos, la vecina Perusa. Eran enemigos acérrimos. Y San Francisco participa de todas esas luchas, siendo adolescente, siendo joven, y ya traía ese corazón inquieto. Un corazón noble también, que no le gustaba la injusticia, no le gustaba pues el dominio explotador, ¿verdad? El dominio del poderoso, de los abusos de poder, de los abusos de autoridad. Ya sentía él eso y se enrolaba en esos movimientos. Por ejemplo, hubo un levantamiento fuerte que fue el de la Roca famosa, ahí está esa roca en Asís, ¿no? Donde se venció también en esas luchas la rebelde Perusa también, ¿no? Interesante ver a este Francisco en esas luchas, en ese contexto. También vivió el contexto de paz. Hubo un tratado de paz en 1210 y él es decir, testigo de ese momento también,
de aquellas luchas anteriores y luego la capacidad de ponerse de acuerdo, de dialogar y de firmar un documento de paz. Y es así que vamos a entender después cómo el movimiento franciscano también va a ser un elemento que va a aportar a la paz de aquella sociedad tan violenta de aquella época, ¿no? Entonces, este es un rasgo bien positivo que tenemos que tenerlo muy en cuenta de Francisco enrolado en ese tipo de movimientos. Su papá, lo sabemos, también lo quiso llevar a luchas, otro tipo de luchas también que había alrededor, la gloria con la que regresaba el que iba a esas luchas y vencía, digamos, el ejército del que iba, de parte, en este caso, de Francisco, pero tuvo fracasos también y conocemos pues todo lo de la cárcel, los sueños de Francisco, ¿verdad? Sueños con el ojo de vidrio, como dice el Papa actual, pero también sueños reales de tu sueño de 10 o de 7 horas, 8 horas que duerme cada uno, y ahí también el Señor le habló a través de esos sueños, ¿no? Entonces, toda esa búsqueda, toda esa de ese drama interior de la persona que en la vida quiere ser algo, quiere ser alguien y no sabe qué es lo que quiere ser, ¿verdad? Entonces Francisco así se vio en ese drama. De ahí podemos, así a grandes rasgos, caer en lo que fue la conversión de San Francisco. Este hombre que vive una conversión que, como toda conversión, solo la de San Pablo la vamos a ver así como muy abrupta, ¿verdad? De momento y que se ilumina el camino de Damasco y que cae y esto y lo otro, pero no, la situación, la conversión normal de toda persona siempre va a ser un proceso, de todo creyente siempre va a ser un proceso. Y algunos no terminamos de convertirnos. Algunos santos hablan de una segunda conversión en la vida de todo creyente, ¿no? Santa Teresa de Ávila creo que habla de esa segunda conversión en cada persona. Otra oportunidad fuerte que se te da en la vida para rectificarla si la estás llevando o por otro lado que no es el que habías iniciado. Entonces San Francisco vive ese drama interior que lo lleva a una cueva. Se habla también de San Ignacio de Loyola, que llegó a una depresión tal en ese proceso de conversión que hasta quiso suicidarse. San Francisco estuvo en esos elementos, en esa parte oscura de la vida, o en la noche de la vida, como dicen algunos también padres en la espiritualidad, en la mística cristiana. Francisco vivió también ese drama. Y siempre había un fraile cuidándolo fuera de la cueva, ¿verdad? En ese momento que él está viviendo profundo de no saber qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor de él. Y vamos a ver en ese proceso de conversión citas, por ejemplo, Primera de Celano, capítulo 4, Segunda de Celano, capítulo 7, del 10 al 11, por si queremos ir a profundizar después en los escritos, ¿no? En las fuentes. Primera de Celano 103, Leyenda Mayor 1.6, Primera de Celano 17. También en el mismo testamento, San Francisco va a hablar de esos rasgos de su conversión y lo va a describir, por ejemplo, con el encuentro del leproso. Lo que antes me parecía amargo, se me volvió dulzura del alma. Entonces ahí en eso describe San Francisco su conversión. Es decir, los leprosos le ayudaron para convertirse. San Vicente de Paúl tenía una frase muy hermosa que decía, los pobres nos evangelizan. Y yo creo que siempre siguen siendo para nosotros, si tenemos esa sensibilidad, esa alma sutil, ¿verdad? Delicada, que capta el mensaje que Dios te da en cada pequeño, en cada menor. De ahí también la minoridad en la orden franciscana, ¿no? Para Francisco también los pobres fueron fuente de evangelización para llegar a su conversión, específicamente los leprosos. Él llega a besar un leproso, ese hecho simbólico también, ¿no? Y real a la vez. Lo que a él le parecía amargo se le volvió dulce, tanto que puede acercarse, lo que el Papa actual está hablando, tocar
el enfermo, tocar el sufrimiento, tocar la persona, aunque ahora haya distanciamiento social, ¿verdad? Pero qué difícil, porque nosotros tendemos a palpar el abrazo, la mano, el estrechar la mano, ¿verdad? Otras culturas pues solo se saludan así, pero el cuerpo siempre habla. Entonces San Francisco besa al leproso, hace un esfuerzo profundo desde su interior, besando pues al leproso. Repito, está en el testamento 14, en el número 14 del testamento de San Francisco, explica en pocas palabras cómo fue su proceso de conversión, pero fue dramático también, profundo. Cuánto lloraría él en esa cueva, qué tanto pensaría, hasta de repente pensó que no, después de estar y ser un hombre tan alegre, era un juglar, ¿verdad? En ese aspecto cantaba como los juglares, trasnochaba, serenateaba, vivía la vida, tenía sueños de gloria, de éxito, ¿verdad? El éxito en la vida que solo dura un momento. Yo oía una explicación tan bonita de que el éxito es para un momento. Te aplauden, te dan un título, pero el fruto permanece, dice Jesús. Entonces nosotros en la vida tendríamos que tender no al éxito. Está bien ser exitoso, pero ser conscientes de que el éxito es momentáneo. En cambio el fruto permanece. Entonces tendemos a dar fruto. Francisco, su vida dio fruto. Su conversión fue para dar fruto y el fruto de él permanece. Y el fruto de un verdadero creyente, si se convierte de veras y hace obras como Jesús las pide, va a permanecer. Y de hecho, tantos santos y santas en la vida permanecen porque han dado fruto y siguen dándolo a través de sus hijos e hijas y han sido fundadores de congregaciones, ¿no? Y de órdenes en este caso. Entonces la conversión, pues, es bien importante en la vida de Francisco y en la vida de todo creyente, definitivamente. Luego podíamos hablar de otro momento significativo en la vida de Francisco, el encuentro con el crucifijo de San Damián. Aquella ermita donde él visitaba, le encantaba, y había una tabla bizantina, un crucifijo bizantino, ¿verdad? Con un Cristo majestático, ¿verdad? Es decir, rey y que domina y a la vez con los ojos abiertos, no sufre, a la vez que está crucificado, está resucitado, está sereno, su mirada. Y eso sería para otra plática, otro momento, decir todo lo que contiene el crucifijo de San Damián, que sigue siendo custodiado hoy día por las hermanas clarisas del protomonasterio en Asís. ¿Qué siente Francisco frente a esa tabla bizantina, frente a ese crucifijo? Es otro aspecto de su conversión, que el Cristo le habla y le dice: Francisco, como ves, mi iglesia está en ruinas y ve a repararla. Francisco ve y repara mi iglesia que, como ves, está en ruinas. Y es interesante ese momento. Francisco se siente tocado por el Señor, el crucifijo lo manda, ¿verdad?, a reparar la iglesia, pero en un primer momento él lo entiende literalmente y empezó a recoger piedras y las cambiaba por cosas y bueno, y empieza a reparar las ermitas de esa zona de alrededor de Asís y se convierte en un albañil, ¿no? De poca monta, diríamos nosotros, no sabía mucho, pero sabía de todo un poco, ¿verdad? Y hace pues esta experiencia con el Cristo de San Damián. Después él entiende que tiene que reparar la iglesia de Cristo, que en su momento histórico está lejos del evangelio, muy distraída en cosas temporales. El Papa quitaba, ponía reyes a su antojo, a su gusto, muy poderosa económicamente, muy poderosa socialmente, civilmente, y lejos del evangelio, lejos de la novedad, de la frescura del evangelio. Y Francisco, en ese proceso del llamado, de restauración de la iglesia, le va a devolver a la iglesia la frescura, la novedad del evangelio. No desde una contestación desde el hígado, sino desde el corazón, en un gesto profético, con su vida, con su ejemplo, con su movimiento, va a renovar la iglesia, la va a restaurar.
le va a devolver el evangelio, ¿no? Y eso es bien importante, pues ese momento también con el crucifijo de San Damián, que lo podemos encontrar en Segunda de Celano, en su numeral 10. ¿Qué más podríamos decir? Podemos profundizar, pero estos serían temas aparte, ¿no? Pero estamos viendo hechos significativos en la vida de Francisco. En la mente de San Francisco o de Francisco nunca tuvo o cupo en sus inicios el que él iba a ser fundador o padre de una gran familia, ¿verdad? En primer lugar la orden y después las clarisas y después la orden franciscana seglar y todo lo que ha significado la espiritualidad franciscana a través de la historia de la iglesia. Ni se le cruzaba por la mente una congregación, una orden. Pero todo inicia, sabemos, con Fray Bernardo, ¿verdad? Que un hombre rico va a dormir a su casa, el hombre Bernardo lo observa a la noche, cómo ora, el estilo de vida, se emociona y al día siguiente tiró la casa por la ventana, literalmente. Todas sus riquezas y sus bienes y le dice, Francisco, yo quiero ser como eres tú. Y entonces Francisco comienza a darse cuenta que ya su vida tiene significado para los demás, que ya está haciendo un testimonio y él ni lo había pensado, porque así es. Y empieza pues que después hasta un sacerdote, el famoso Pedro Catani, y empiezan a llegar hermanos y empiezan a llegar hermanos de la sociedad, de la crema innata de Asís. Y así hermanos muy humildes y pobres también. Y eso es el fenómeno franciscano que aglutinó personas de diversas clases sociales, de diversas culturas familiares. Y el fenómeno es que en torno al evangelio y a la aventura del evangelio propuesta por Francisco, se unen y se respetan y se ven como hermanos. Y el evangelio ya lo dice, todos ustedes son hermanos, lo que el Papa actual está tratando de decirnos en la encíclica, ¿verdad? De Tutti Fratelli, donde todos somos hermanos, que tan preciosamente, magistralmente el Papa va haciendo ese estudio, ¿no? De la fraternidad universal y tomando en cuenta este fenómeno del franciscanismo, de cómo hermanó una sociedad, cómo confraternizaron personas que en ninguna mente humana podía pensar que iban a ser hermanos y se iban a respetar el uno con el otro y que no se iba a ver como superior el otro, sino como mi hermano. Y yo le iba a servir también, el de clase social alta le iba a servir al de clase social baja y todos iban a servir y todos ahí tenían el mismo estatus, como en el evangelio, como el discipulado de Jesús, como el apostolado que siguió a Jesús, los apóstoles, ¿no? Todos ustedes son hermanos. Y nace pues la fraternidad franciscana que después se va a ampliar pues en todos los sentidos, hasta con la naturaleza, con los elementos materiales y los elementos vivos también, ¿no? Como todos sabemos, ese aspecto ecológico tan profundo que tiene Francisco y tan actual para nosotros. Entonces, nace pues la orden. Ahí podemos hallar Leyenda Mayor 8.6, cómo él defiende San Francisco la vida en común. Tanto es así que hasta las misas, cada sacerdote tenía su altar y celebraba su propia misa, imagínense, en tiempo de San Francisco. Y él no, él propone una misa comunitaria donde haya un solo celebrante y los demás están ahí concelebrando y qué hermoso eso, deja el altar privado y véngase a un solo altar y celebremos todos juntos. Eso era revolucionario en tiempos de Francisco, en la iglesia de Francisco, ¿no? Pero todo en aras de la fraternidad, de vivir en fraternidad todo lo que hacemos en la vida, ¿no? De pensar en los demás. Segunda de Celano 208, primera de Celano 38, 39, de 38 y 39, también el número 42 de primera de Celano. Entonces habla ahí en esos textos que acabo de dar de cómo eran las primeras comunidades, ¿verdad? Entonces, en el espejo de perfección número 85 también habla San Francisco de el hermano ideal, es decir, el hermano ideal que él lo construye con las virtudes, las cualidades de este hermano, de este otro hermano, de este otro hermano, y juntémoslas todas y creamos el hermano perfecto, el hermano ideal.
Y eso es en cada fraternidad de la OFS, de la vida religiosa femenina, de la vida de las monjas en los monasterios, de la vida de las órdenes, de las ramas de nuestra orden. Así se construye la fraternidad con el aporte de cada uno. El aporte de cada uno, las cualidades de cada uno, y hacemos y vamos armando ese rompecabezas que hace después ese cuadro hermoso que se llama fraternidad. Y entonces vamos construyendo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ya crece el número de hermanos, va a haber otro elemento significativo en Francisco, tiene que ese proyecto que el Señor, va a decir él, se lo ha revelado personalmente, fue un regalo de Dios, una revelación ese proyecto. Francisco pudo haberse quedado tranquilo, ya Dios me lo reveló, pero no. Francisco quiso que ese proyecto pasara por la aprobación de la iglesia. Recuérdense que Francisco es católico. Paul Sabatier, pastor protestante, ¿verdad? Que fue el que nos devolvió a Francisco así verdadero, no de tanta leyenda y tanta florecía que había en aquel tiempo. Este hombre quiso justificar en un determinado momento que Francisco había sido el primer cristiano evangélico protestante, pero no pudo. Muy honesto Paul Sabatier. Después de estudiarlo bien profundamente, dijo, no puedo. Es un hombre católico. Y así dijo. Y de San Antonio dice que no le cae bien, que es un milagrero, que es un aquí, que es un allá, y San Antonio él como que no lo digirió. San Francisco dice que cedió en parte a la iglesia de Roma su proyecto original, pero cedió solo una pequeña parte. Lo demás quedó intacto y lo reconoce Paul Sabatier. Qué interesante esto. Cómo Francisco va al Papa y cuántas reglas escribe Francisco. Se habla hasta de 3 reglas y de repente más. La primera sabemos que estaba hecha de solo citas bíblicas. Cesareo de Espira, que era un biblista de los primeros frailes, él elabora con citas después de que él le va diciendo qué es lo que quiere, y los frailes la sienten muy pesada y parece que la quemaron o la escondieron. Mire qué cosa, ¿verdad? Siempre hay trucos y siempre hay cosas que no son las mejores. San Francisco pues tiene que elaborar otra regla, ¿verdad? Que se la prueba Inocencio III, de viva voz, como sabemos, la novulada, ¿no? Después viene la otra, que ya es así, ya va con más elementos revisados y ciertos términos que eran propios de la iglesia oficial de aquel tiempo, que ya es la regla bulada. La regla bulada que se la aceptaron porque ya había una regla aprobada de viva voz, porque ya había dicho la Santa Sede que no aprobaba más reglas, que ya había que asumir las que ya estaban de los grandes fundadores, ¿no? De aquel tiempo. Entonces, Francisco, a la luz de que ya le ha sido aprobada la primera regla o regla novulada, puede introducir ya oficialmente en la Iglesia Católica su regla, y es la regla bulada. Y ahí ya tiene los 3 votos, esos elementos que ya son bien oficiales, propios de la Iglesia Católica, ¿verdad? Romana, en este caso, ¿no? Entonces, es interesante las reglas de San Francisco, ya ese es otro tema también, cada regla sería de estudiarla por aparte. La primera, o digamos, la primera, no, la no bulada, refleja más el espíritu de San Francisco. Y esta se puede estudiar y se conoce y retrataríamos muy bien a San Francisco. La segunda, sí, pero ya va más elaborada. Ya va algo de filtración por ahí, más oficial aquello, pero no se pierde tampoco el sentido y el espíritu con que Francisco quiere que sus hijos, sus hijas caminen en la sociedad o en el mundo posterior que va a venir a él, ¿no? Entonces, importante esto, la fraternidad, momentos significativos, las reglas de San Francisco, como repito, que hoy día también rige para nosotros las 3 órdenes, ¿verdad? Es decir, perdón, las 3 ramas, ¿verdad? Y de nosotros seguimos la misma regla, ¿verdad? Tenemos ministros generales distintos, pero está la misma regla que rige la vida de todos. Y qué bonito cuando estaban ya reuniéndose nuestros ministros generales continuamente y periódicamente y daban
mensajes y aportes a toda la familia franciscana. Muy bonito. Eso es signo de fraternidad. Y en el fondo, repito, está el mismo espíritu, la misma espiritualidad con pequeñísimas variantes, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante también. Luego, podríamos decir que otro momento importante en la vida de Francisco, bueno, de las reglas, no sé si di algunas, de la fraternidad había dado algunas citas. Ahora quisiera darles algunas de las reglas, ¿no? Dice San Francisco que se la dictó el Señor. El proyecto el Señor se lo reveló. Leyenda Mayor 4:11. Tres compañeros 29. Leyenda de Perusa 17:18. Espejo de perfección número 1. Y esto pues son citas de las reglas, ¿no? Y repito, otra podría ser Leyenda de Mayor 4:11. Tres compañeros 62. Dejemos de lado la fraternidad, las reglas y vámonos a Santa Clara. Otro momento decisivo, muy significativo en la vida de Francisco. Clara de la nobleza. Francisco rico, pero no noble. No era noble. En ese sentido, Santa Clara era más, digamos, educada, más preparada académicamente, porque a ella le ponían profesores y de latín eclesial. En cambio, San Francisco iba a la escuela de San Jorge, una escuelita parroquial, diríamos ahora, y el latín de San Francisco era el latín del pueblo, algo machacado, como decimos nosotros por acá, ¿verdad? Entonces, había diferencia. Pero esa muchacha que podía salir 2 veces a la semana únicamente, cuando iba a la iglesia el domingo con su mamá y sus hermanos, y cuando iba a dar limosna a los pobres. Eran las únicas 2 ocasiones en que las mujeres en la Edad Media podían salir de su casa. Imagínense, las únicas que andaban libres todo el día, 7, 24 dicen ahora, ¿verdad? Eran las trabajadoras del sexo o las prostitutas. Esas sí andaban en la calle, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿no? Pero las mujeres de casa solo 2 veces. Pues en esas salidas a la iglesia y a dar caridad a los pobres es que Clara observa el movimiento franciscano, observa a Francisco, a los frailes en las calles de Asís, mendicando, ¿verdad? Y en ese testimonio de vida, aquella pobreza, ella se impresiona. Y se cree que ahí son las pláticas entre Francisco y Clara y la reta para hacer un camino evangélico, una aventura evangélica en su vida. Conocemos de Clara cómo huye un domingo de Ramos después de que ha asistido a la misa, donde el obispo proféticamente baja del altar y le entrega el ramo de olivo a Clara. Y ella ahí, eso fue como el signo que ella esperaba para tomar la decisión de dejar su familia, de dejar su casa. Sale la noche el domingo de Ramos, quitando todos los chunches, decimos nosotros, ¿verdad? Todas las cosas inservibles que tapaban esa puerta de los muertos, que era parte del palacio y que por ahí sacaban los muertos de la familia cuando había un funeral, por esa puerta. Habían costumbres o supersticiones que por esa puerta mejor y no por otras puertas porque se podían ir otros de la familia siguiendo al que acababa de irse, ¿no? Muerto. Entonces, qué amor más grande el de Clara, ¿no? Al Señor y al proyecto que Francisco le está presentando, quitar todo eso. Solo una mujer enamorada es capaz de saltarse un muro, es capaz de subirse en una moto, en cualquier carro donde la va a llevar el amado que le ha dicho que le va a proponer cielo y tierra o la luna bajo los pies. Clara, enamorada, quita todos esos obstáculos y huye con otra amiga de ella que ya la estaba esperando y van hacia abajo. Asís queda arriba, ¿verdad? En el monte y ellas huyen de noche hacia Asís, hacia el valle perdón, dejando Asís se van al valle de Rieti. En la porciúncula están los frailes con antorchas esperándolas y son tonsuradas. Clara, ella, mejor dicho, es tonsurada. La tonsura que en el hombre era aquí, en la mujer se le cortaba el cabello. Y significaba que se consagraba el hombre al Señor y la mujer al Señor cuando se le cortaba el cabello.
El tío Monaldo la va a ir a buscar después, jefe de la familia noble, y la va a encontrar, ¿verdad? Y Clara se toma del altar. Los fugitivos, por ejemplo, hasta asesinos, entraban en las iglesias y se tomaban del altar. Se prendían del altar, se hacían del altar y ahí no les podían hacer nada porque el altar católico siempre ha simbolizado Cristo, nuestro Señor, ¿no? Entonces, Clara se toma del altar, el tío Molando la quiso agarrar, pero ya no pudo, y luego se quita el velo para indicar que ya estaba tonsurada, consagrada al Señor y que por lo mismo no podían llevársela. Y desistió la familia porque era una deshonra para una familia como los Ofreducci, ¿verdad? Entonces, una deshonra que una hija se fuera de la casa huyendo y sin casarse, sin que saliera por la puerta con un caballero. Ya le tenían el novio a Clara, ¿verdad? Un tal Reineiro, y llegaba a platicar con ella, pero ella dice que solo del Señor le hablaba a su novio, ¿verdad? Yo imagino que se aburría el novio cuando le hablaba solo del Señor y no le hablaba del amor que podía existir, pero eran matrimonios arreglados. ¿Y qué es? Ella no, que así era, qué horrible, ¿verdad? Que a ti te elegían tu novio, te elegían tu novia, ¿verdad? Y con el que tenías que casarte. Y Clara eso lo pasó por alto. Eso era muy valiente de parte de ella. Se ve que era una mujer y siempre fue muy tosuda, se dice, ¿verdad? Una mujer guerrera, realmente, ¿no? Y se enamoró del proyecto franciscano, ¿verdad? Evangélico que Francisco le proponía. Y Francisco, como sabemos, le puso mi plantita, ¿verdad? Que siempre él trató de regar. Eso lo vamos a encontrar en Leyenda Mayor 4.6 y Leyenda de Perusa 13. Y bueno, todo el fenómeno clariano, él va a reparar allá el convento de San Damián y dice proféticamente Francisco aquí, antes del movimiento clariano, Francisco va a decir, aquí van a venir a vivir unas muchachas, unas vírgenes, ¿verdad? Que van a servir al Señor. Y eso se cumplió también, ¿no? Luego San Damián, que se le llama la puerta del cielo, el pozo de Jacob, ¿verdad? Tantos términos que se le dio a ese lugar donde vivían las clarisas, ¿no? Que pasó a ser un centro, un faro de luz para aquella sociedad asisiense, ¿no? Y sus alrededores. Conocemos pues tantas historias que de Santa Clara se pueden decir, pero este es el rostro femenino. El Papa Juan Pablo II cuando llegó así dijo, dos almas gemelas, dos fenómenos, dos leyendas que no se pueden separar. No se pueden separar. Francisco y Clara. Y sigue siendo así, ¿verdad? Entonces, no vamos a entender a las clarisas sin los franciscanos y a los franciscanos sin las clarisas y sin la OFS y sin toda esta gama de abanico precioso de espiritualidad y de diversas expresiones franciscanas que tenemos hoy día en la iglesia. Dejemos ese otro rasgo significativo y vámonos a Francisco pensando en el oriente. San Antonio de Padua quiso ir al oriente, el Señor me lo devolvió con un naufragio, sabemos toda esa historia, ¿no? Francisco sí pudo ir al oriente y sabemos pues que estuvo por allá y que se expuso y que entró en territorios que un cristiano ahí no podía entrar y que so pena de que lo pusieran en la cárcel o que lo asesinaran. Y Francisco tuvo esa capacidad y esa osadía, se dice hoy, ¿verdad? De entrar en esas tierras de musulmanes y de llegar al propio sultán, el Camel, y de llegar no en cruzada violenta. Francisco en Damieta fue a llorar y a pedirles a los cruzados que por favor no fueran a luchar, que no era la violencia el camino, no le hicieron caso y fue una derrota total en Damieta. Dicen que Francisco después lloraba sobre los cadáveres de los cristianos aplastados, asesinados pues por los enemigos, porque ellos no hicieron caso al llamado de Francisco. Pero Francisco llegó en otro plan, en un plan de paz, en un plan de diálogo. Y ya hemos celebrado los 800 años anteriormente y nos han dado muchas noticias sobre este hecho de Francisco. A mí me gusta siempre contar un cuentecito si quieren, pero que es muy simpático. Lo relata
Sabiduría de un pobre, el libro este precioso que lo recomiendo a todos y a todas, La sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Entonces ahí se cuenta ese pasaje bonito, simpático, sea histórico o no, es muy significativo. El sultán mandó poner de una manera bastante pícara, diríamos nosotros, una alfombra frente a él, una alfombra propia de aquellas zonas muy hermosas, bellísimas, con cruces. La alfombra tenía cruces. Entonces, el camel le dice a Francisco que pase. Y la trampa era que pasara sobre la alfombra y pisara las cruces cristianas que tanto veneran los cristianos, porque ahí murió su Señor. Entonces, Francisco, tranquilo, llega a la presencia del sultán y le dice el sultán, oye, cristiano, y no que ustedes respetan la cruz de su Señor y que la aman tanto, ¿y por qué tú la has pisado? ¿No te parece una soberana falta de respeto? Y San Francisco, en su sabiduría del pobre, ¿verdad? Como dice Eloy Leclerc, le contestó, sí, Señor, pero acuérdese que mi Señor Jesús fue crucificado con 2 ladrones a la par. Las cruces que yo he pisado son las de los 2 ladrones, no las de mi Señor. Y él dice que el sultán quedó impresionado de la sabiduría de Francisco y fue de las cosas también que, además del diálogo y de la forma como le llegó Francisco, que se hicieron amigos. Y esa amistad nos ha valido hasta el día de hoy. Dicen que le regaló un cuerno de oro el sultán a San Francisco. Yasser Arafat estuvo de visita en el Sacro Convento, que lo tienen los conventuales, nuestros hermanos conventuales, el Sacro Convento de Asís, donde está a la par la tumba, la basílica de la tumba del santo. Llegó Yasser Arafat y vio en el museo el cuerno de oro. Y dicen que ese hombre quedó asombrado de ver que ese regalo no se debió haber hecho, porque es de sucesión familiar, es patrimonio familiar y se va dando a las nuevas generaciones de la familia entre esas gentes musulmanas de aquella zona, ¿no? Es importante todo esto, lo que logró San Francisco, como hasta el día de hoy nuestras presencias franciscanas en Tierra Santa son el sitio geográfico donde podemos llegar los cristianos del mundo para poder visitar los santos lugares, porque se le fueron concedidos a Francisco, a la orden franciscana, hubo personas de Nápoles, que tenían poder pues en aquel tiempo, que fueron ayudando a los frailes para podernos quedar por ahí hasta el día de hoy, con ciertas limitaciones, pero eso hace posible que el cristianismo siga vivo en el lugar donde nació, vivió, predicó el evangelio de nuestro Señor y murió y resucitó. Y los frailes estamos ahí. Y las iglesias son los memoriales de esos hechos significativos también en la vida de Jesús de Nazaret. ¿Qué más podríamos decir? Ya el penúltimo punto, ¿verdad? Para no ser tan cansón ni largo, ¿no? Las llagas, los estigmas de San Francisco. Hay un momento que San Francisco ve que la orden se ha hecho bien grande. Ya hay misiones en Alemania, ya hay misiones en España, hay misiones por todos lados. Y entonces ve que la orden a Francisco se le está yendo de las manos. Ya no están los frailes en ese proyecto original, en aquella frescura, en aquella novedad, en aquella sencillez, sino que ya van entrando, pues, como lo va a decir, en la perfecta alegría, que es un cuentecito bien bonito, pero que a la vez es un momento bien importante en la vida de Francisco, porque, o sea, en el sentido de qué, de que podríamos decir, que él quería pues que la orden, o estaba triste por ver la orden tan deteriorada. Es decir, en el sentido de que había perdido el proyecto original. Y San Francisco empieza ya a llorar, empieza a pensar que la orden se le ha ido de las manos, que ya lleva otro camino y se va para Monte Albernia, decepcionado de ver que los hermanos están arruinando el proyecto original. Y entonces es cuando él recibe la confirmación del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Le agujerea el cuerpo y le dice, como quien dice, le pone el sello.
Francisco, la orden es mía. Y si yo quiero que dure hasta el final del tiempo, eso es mi asunto. Es mía, no es tuya. Por lo tanto, no te preocupes. Y para decirte, Francisco, que ese proyecto es mío y que tú no te has equivocado y que vas por el camino correcto y la orden, aunque esté así en este momento, va a seguir siendo, porque es proyecto mío, yo te pongo el sello. Y viene pues, y los estigmas, los agujeros, agujerea a Francisco para legitimarle el proyecto. Y ahí conocemos todo eso de la llaga, que también ahora va a venir otro momento, también para profundizar en las llagas de San Francisco, que es de los llagados, pues el más significativo y el más así históricamente probado en la historia de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, lo de las llagas podemos encontrarlo también en Primera de Celano 94, leyenda mayor número 13. Sabemos que las llagas se dan en el monte Albernia, en un lugar que se llama, en la región que se llama la Toscana, en la diócesis de Arezzo, ahí en Italia, está ese monte Albernia. Se lo regalaron, el monte entero, el conde Orlando de Chiuse. Imagínense qué bien hechores los que tenía San Francisco. Y le regaló un cerro prácticamente, una montaña, y que es para nosotros una montaña sagrada, podríamos decir muy atrevidamente que es como el Calvario también de San Francisco, ¿no? Y se habla de Grecho como el Belén, ¿verdad? Y se habla de Fonte Colombo como el Sinaí franciscano, porque ahí elaboró las reglas San Francisco, ¿verdad? Y así, cosas bien, bien simpáticas y bonitas, así aspectos, ¿verdad? De la vida franciscana. Por último, pues, la muerte en San Francisco. Antes las enfermedades. No recuerdo el autor, pero parece ser un médico en Italia que tiene un libro, no recuerdo el nombre y lastimosamente no lo compré, me hubiera servido de mucho porque yo también he tenido mucha experiencia con la hermana enfermedad. Y entonces el libro de este señor, creo que es médico, repito, habla de las enfermedades de Francisco. Fueron muchas. Sabemos que padecía del hígado, del vaso, de cataratas. Y así podríamos ir diciendo tantas cosas, ¿verdad? De Francisco, ¿no? Mas, sin embargo, en esa experiencia del sufrimiento, en esa experiencia de la enfermedad, este hombre se vuelve cada vez más humano y más cristiano también. Lo que está pasando hoy día en la humanidad, esta pandemia, ¿verdad? Nos ha humillado. A muchos, si lo han tomado a bien, nos ha humillado, además nos ha hecho más humanos. Nos ha hecho pensar qué frágil es la vida y qué débiles somos los humanos y todas las prepotencias y lo que creíamos que éramos la medida de nuestras cosas, todo eso se desarmó, se desarticuló y hemos quedado en el aire. Y no sabemos cómo va a seguir la humanidad, cómo va a seguir el mundo. Se habla de una nueva normalidad, pero es bien difícil. Francisco convivió con la enfermedad, convivió con el sufrimiento. Es más, cuando le cauterizaron los ojos, fue sin anestesia, no existían ese tipo de cosas. Y un hierro candente le cauterizaron los ojos y es ahí donde él, mirando el juego, se inspira en el himno que había ya redactado casi todo y dice, loado sea mi Señor por el hermano juego, ¿verdad? Y entonces es bien importante saber cómo este hombre pasó por el crisol de la prueba, por el crisol del sufrimiento, por el crisol de la enfermedad. Y qué difícil es que una enfermedad no te amargue. Qué difícil es darle sentido. Qué difícil es ofrecer. Estaba el otro día yo con una buena amiga asistiéndola con la unción, ¿verdad? Muy buena amiga, un ángel para mí en mi vida y estaba hasta nervioso yo, ¿verdad? Y la hermana de esta amiga le decía, ofrece, ofrece, le decía, porque son muy católicas. Pero ella, casi con sus ojos cerrados, le empujó un momentito y le dice, como no eres tú, sí, y yo pienso que sí, es difícil. Humanamente hablando es difícil. Sí, cuando trascendemos, Francisco trascendió. Hay que hacer esa trascendencia. Hay que hacerla, y más cuando tenemos el umbral, dicen los médicos, del dolor bien corto. Entonces cuesta. Francisco parece que el umbral del dolor lo tenía bien, bien largo.
fuerte, era un hombre fuerte y se enfrentó a la muerte con paz también. Sabemos que la celebró, hizo como una santa cena, pan, vino, los hermanos alrededor, era el fray Elías tocando, creo que era fray Elías, o no recuerdo qué fraile, no, si mal no recuerdo, era un fraile que tocaba violín y le llamaron la atención. Le llamaron la atención porque el hombre estaba agonizando y el otro tipo tocando ahí. Santa Clara está agonizando y manda a llamar a fray Junípero, que era chistoso, ¿no? Y le dice, a ver, Junípero, échame tus refranes, tus dichos. Era dicharachero, fray Junípero. Y Santa Clara muere con humor también. Francisco le dice al doctor, dígame que ya me voy a morir, porque yo le voy a decir, si usted que me dice que ya me voy a morir, bienvenida seas, hermana, la muerte. Y Francisco celebró la muerte, celebró su muerte. Nosotros cuando nos dice el doctor que ya nos quedan 3 meses porque tenemos un cáncer, nos desencajamos y empezamos a rebajar, no del cáncer, sino del miedo a la muerte y de que nos vamos a morir. Una persona que le dictaminan una enfermedad, ¿verdad? Crónica o terminal, rápido nos morimos más del miedo que de la realidad. Esta pandemia se ha llevado a tanta gente por problemas cardíacos, por derrames cerebrales, por depresiones, por ansiedad, más que el virus como tal. Francisco enfrenta con paz la muerte. Lo que estoy hablando es bien difícil, hermano, humanamente hablando. El instinto de conservación nos hace estar bien acomodados aquí en la vida, aunque estemos con artritis y todas las itis habidas y por haber. Amamos la vida es bella. Y Francisco la supo vivir con alegría, sin necesidad de tanta cosa, como hay gente que piensa hoy que entre más tanates decimos aquí o maritates decimos, ¿verdad? Por estos lados, chunches o tanta cosa que llevamos en la vida que nos pesa. Cuando vamos ligeritos de equipaje, pienso que es más fácil entregarse uno a Dios y al final entregarse en un martirio, por ejemplo, o en una vida al final morir con paz. Bueno, podríamos decir tantas cosas, pero el tiempo se nos fue. Y de San Francisco uno se emociona cuando habla de él, ¿verdad? Así es que yo termino. Un gusto de haber estado con ustedes y abrimos un espacio si quieren. Nos dirá nuestro coordinador qué es lo que podemos hacer, cuánto tiempo disponemos y ustedes hacen libremente alguna pregunta que quieran, ¿verdad? O aporte a lo que hemos dicho. Está bien, Mauricio, que no te vayas, calmate. Ya David te va a dar las indicaciones de qué sigue. Gracias, Mauricio, fabuloso. Bueno, la orden, con gusto. Bien, entonces, de manera libre, ¿no? Podemos hacer nuestras preguntas, ¿no? Si podemos hacerla breve para que podamos dar participación a más personas, ¿ya? Así que queda abierto esto para poder presentar nuestras interrogantes o nuestras reflexiones. Una preguntita breve para Fray Mauricio. Si nos puede explicar un poquito la parte física de los agujeros, que se ha dicho mucho de que por dentro tenía una forma, que por fuera tenía otra forma. Una explicación así como de esa parte. Sí, ya esos detalles minuciosos, creo que de todos se han hecho estudios, ¿verdad? Lo que sabemos por los escritos, sí, que había una parte que tenía como la forma de los clavos de la pasión, ¿verdad? Y entonces sabemos también que la llaga del costado, si mal no recuerdo el nombre, fue Fray Pacífico en un momento de los cuidos para el enfermo, y curioso él, llegó y quería tocarle, palpar la llaga del costado y se la lastimó a San Francisco. Y parece ser que San Francisco, como un humano cualquiera, como usted y como yo, al sentirse lastimado de algo que duele de por sí y ya lastimado, entonces San Francisco se molestó. Creo que le llamó la atención a Fray Pacífico por haber hecho ese acto de curiosidad. Santa Clara dicen que también vio esas llagas y las besó. Y vuelvo y repito, las llagas de San Francisco están documentadas.
en documentos serios de la época, personas serias que las vieron en vida de San Francisco. Aquí pues nos podríamos meter en otros llagados, el mismo Padre Pío, que es más reciente, pero el Padre Pío, curioso que al final le desaparecen las llagas, le desaparecen sus llagas. En cambio a Francisco las mantuvo aún después de muerto. Y hay testigos como Santa Clara que las vieron después de muerto San Francisco, ¿no? Pero ahí sí ya no podría yo entrar en detalles, sino que solo lo que los escritos, las fuentes, mejor dicho, las fuentes ahí, ¿verdad? En Leyenda Mayor y otras fuentes, hablan describen eso que estaba diciendo el hermano Alfonso de una forma de esta parte y de otra forma de esta parte. De esta parte anterior sería o superior de la mano, parece que se veía como que fuese la cabeza del clavo, ¿no? Sí. Gracias, Padre. Quisiera Bueno. aportar un breve testimonio personal cuando el Padre Fray se refiere a la hermana muerte, que para mí tiene un gran significado en la vida. La primera conversión que tuve yo a mis 20 años fue precisamente la muerte de mi padre. Eso para mí fue como un toque. Y me acuerdo, sin saber mucho de San Francisco, que le dije, bueno, Señor, se me fue mi padre terrenal, ahora serás tú mi padre. Y con la muerte de mi querida mamá, hace 13 años, me acuerdo que la noche o el amanecer anterior en una clínica, yo la estaba cuidando, alababa al Señor, alababa al Señor, alababa al Señor. Y yo le ponía atención. Bueno, a la noche siguiente fallece de la manera más tierna, amorosa y suave, estando yo presente ahí. Se fue dormidita. Y a los pocos meses tuve 2 sueños con ella. 2 sueños con ella donde ella me decía que no estuviera como estaba pasando, y me mostraba y me llevaba a una sala inmensa donde había muchos invitados de diferentes culturas, de diferente vestimenta, y ella iba vestida con un vestido de fiesta. Así me dio esa visión el Señor. Y en el primer sueño me decía, me abrazaba y me decía, no te preocupes, yo estoy en un lugar especial. Entonces, el padre Fray Mauricio me hizo acordar del sentido de la muerte para nosotros los cristianos. No debemos quedarnos en la parte meramente afectiva, terrenal, sino que debemos trascender, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor que nos anima, que nos llena de esperanza en ese tránsito que debe ser un tránsito hermoso, tranquilo, y recibir a la muerte como nuestro Padre San Francisco, como nuestra hermana, ¿verdad? Gracias. Gracias. Nada, solamente un aporte a estas palabras que dice el hermano Alfonso. Precisamente la muerte de mis padres, que se fueron los dos con 1 mes y 12 días de diferencia hace 4 años, yo me di cuenta de mi profundo egoísmo en ese momento de sufrimiento. Fue una lección enorme de introspección, porque me di cuenta de que mi sufrimiento era el reflejo de mi egoísmo. En vez de enfrentar el momento, la situación desde una postura de buscar el ángulo
me permitiera ver lo positivo de que unas personas que habían hecho su vida, de que habían vivido largos años, más de 80 años los dos, se fueran y dejaran de sufrir, dejaran de padecer dolor. Esa sensación de orfandad, a pesar de tener 50 años, es igual, me hizo reflexionar mucho y me ayudó muchísimo para avanzar y para equilibrar de nuevo mi corazón, digamos. Entonces la aventura de la muerte quizá es más dura, por lo menos desde mi punto de vista, la muerte de los seres queridos que la muerte propia. La muerte propia, hasta cierto punto, si realmente tienes sentido común y tienes un poco los ojos abiertos, te das cuenta de que te vas a ir, lo mismo dentro de 10 minutos que dentro de 10 años, pero que te vas si no tienes esta solución. Lógicamente, uno intentaría que fuera lo menos doloroso posible. Pero la muerte de los seres queridos o de lo que tú piensas que de alguna manera te pertenece en tu entorno, eso es difícil, eso es muy difícil de soltar. Muchas gracias. Gracias, Lolo. Muy bien, sigue abierto el espacio. Con confianza, quien quiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, paz y bien. Bueno, Tardes, de paz y todo bien. para enviar mi saludo, porque recién me he integrado a ustedes. Gracias a las redes sociales me enteré de estos espacios de formación. Soy el hermano Enrique del Instituto de Vida Consagrada, Ministerios de la Iglesia de Cristo, que es de espiritualidad franciscana. Estoy saludándoles desde el Ecuador. Y bueno, pues para mí es un gusto. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes, mi familia franciscana de algunos países creo que están acá. Entonces, pues espero poderles acompañar en todos los encuentros. Y tengo una pregunta, una inquietud y tengo un mini aporte, muy chiquito. Lo que usted decía, padre, de que Francisco celebró la hermana muerte. Tengo entendido que, así como Clara, usted mencionó que recién me entero de que llamó al hermano, se me fue el nombre, Junípero, para que le hiciera estos chistes o qué sé yo, o refranes. Francisco, en cambio, Fray Jacoba le pidió que Fray Jacoba le visitara y que le llevara creo que un plato, un dulce que él encantaba. Dulces de almendras. Sí, exactamente. Y cuando uno está enfermo, no le provoca comer nada. Peormente en el hecho de muerte, de agonía, creo que no provocaría comer nada. Más bien estaríamos preparándonos como testimonios de ahí unos hermanitos que y sin embargo, Francisco, siempre me he preguntado, vaya, pero si ha tenido buen paladar, porque hasta en el momento de la muerte deseó probar el último bocado. Y la pregunta, eso quería aportar. La preguntita muy chiquitita también, he tenido una inquietud. El conde Orlando que le cedió el Monte de la Verna y Fray Jacoba, ¿fueron de la orden franciscana seglar o simplemente eran seglares que tenían una amistad con Francisco? Porque he escuchado las dos versiones, pero nadie me los ha confirmado. Muchas gracias. Un saludo para todos. Saludo, hermano. Y hasta Ecuador. Qué bonito. Sí, realmente me estaba llamando la atención que los aportes han sido en torno a la hermana muerte y estaba pensando que es que ciertamente la atmósfera que tenemos y hemos tenido los días anteriores han sido con la hermana muerte, ¿no? Este virus que nos tiene un poco agobiados a todos y cómo eso nos toca, ¿no? Y cómo la actitud de Francisco ante esa realidad. Qué bonito su aporte porque habló de Jacoba 7 soles. 7 soles. Una dama de la sociedad romana está enterrada en una de las iglesias de Roma. Los 7 soles eran de las familias más adineradas y empoderadas pues de ahí de esa sociedad de Roma. Imagínense, San Francisco no era ningún acomplejado, ¿verdad? Se sentía tan bien y mejor con los pobres, pero no se sentía menos a la par de gente rica que se volvían bienhechores y amigos de él. Ese dato sobre Orlando de Chiusi, yo más me inclinaría
por la segunda versión que a usted le han dado, que era un bienhechor, pues sin llegar a ser terciario franciscano, ¿no? Porque de repente si hubiera sido terciario, hasta lo hubieran beatificado de repente, ¿no? Pero no pasó a más que quedarse en su vida normal y con su familia y haber ofrecido, un hombre generoso como tantas personas hoy día en la vida van ofreciendo parte de sus bienes a la iglesia o a órdenes concretas, ¿no? o a ONGs o a sociedades que se prestan para beneficiar a su prójimo, ¿no? Entonces ahí sí ya no le tendría yo un dato, habría que de repente meterse en análisis históricos de aquella época o en la región para averiguar, pero yo pienso más en la segunda que usted le han planteado. Pase bien. Pase bien. Pase bien. Pase bien. Un gusto saludarlos a todos, en especial a usted, Fray Mauricio, aunque sea por este medio. Mire, yo un pequeño aporte y también una pregunta que tengo desde hace años. El aporte primero es en cuanto a la comunidad y escuchar sobre el hermano ideal, que es la comunidad y cómo formamos esa persona que puede dirigirnos espiritualmente en nuestros hermanos de comunidad. Para mí eso es algo grandísimo y es algo que yo noto semana a semana cuando tengo contacto, aunque sea virtual, con mis hermanos, pues, porque ellos son los que te corrigen fraternalmente y con ellos creces. Pero me llama la atención cómo le cuesta a la gente buscar una comunidad y prefiere estarse en ministerio y en apostolado y en su servicio, pero a la hora de ir a comunidad, ¿cómo nos cuesta? Pero es por eso que usted mencionaba que el hermano ideal es la comunidad, pues, y quizás con el que nos enfrentamos con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con todo eso de lo que nos falta crecer, es el hermano de comunidad el que te lo dice, pues. Entonces, a mí eso me gusta y trato en la medida de lo posible de ser humilde, ¿vea? Y de aceptar la corrección primero de mis hermanos, pues, porque miren, no es el que lo mira uno predicando, ¿vea? No es el que fulanita, qué bien lo hace, o que le ve solo uno el servicio, sino que el hermano de comunidad te conoce. Entonces, en ese aspecto, para mí la comunidad, la fraternidad, el estar en una fraternidad es bien importante, pero porque es la única que te hace crecer. Ese es el aporte. Y la pregunta es respecto de Santa Clara. Yo estaba muy pequeña, yo siempre he vivido aquí en San Jacinto y yo crecí ahí en la colonia Santa Clara. Entonces, la maestra de mi kinder, imagínense, yo estaba en parvularia y ella apreciaba mucho a Santa Clara, pero ella nos contaba una florecía y yo no sé si es cierta. Y ahorita que están todos los franciscanos, quiero saberlo. O sea, decía ella que Clara de Asís era quien le había hecho unos zapatos a Francisco para que él pudiera soportar el dolor de las llagas. No sé si es cierto eso. Ya esos son detalles que se nos escapan, digamos, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos escudriñado, pero sí sabemos y no sería nada extraño que eso sea cierto, porque Santa Clara vivía pendiente de San Francisco, como San Francisco de las Clarisas, y los frailes siempre buscando que las Clarisas estén hasta el día de hoy cerca de un convento franciscano, para estar siempre apoyándolas espiritualmente, con la Eucaristía, en otro tipo de acompañamiento que se le puede dar a las hermanas también. Entonces no sería extraño que Clara, que tenía dotes también, porque acuérdense que era de la nobleza, y ellos parte del día, las mujeres de casa, y más si eran de la nobleza, aprendían a tejer. Eso era, no nos extraña que Clara hiciera todos esos mantelitos que se ponen en la Eucaristía, ¿no? Los purificadores, ¿verdad? Los corporales, todo eso lo hacía Santa Clara enferma. Los 20 y pico de años que pasó enferma, hacía todo ese tipo de costuras y de mantelitos preciosos para la Eucaristía. Entonces, no me extrañaría
que lo que les decía la profesora es cierto, que Santa Clara para el frío, porque los fríos allá pues son fríos, ¿verdad?, propios de las estaciones de que tienen en Europa, eran unos fríos tremendos, la nieve, la perfecta alegría, dice que llegaron los frailes todos agrietados de las manos y los pies por el hielo, ¿verdad? Entonces, no me parece que sea legendario o que sea eso imaginario, lo pongo dentro de lo real y de lo que pudo haber sido, que sí le hizo esos zapatos y otras cosas más, de repente guantes, o de repente alguna bufanda o algo para que San Francisco se cubriera. Era así tan madre Clara que estaba pendiente de Francisco, tan hermana. Y la palabra comunidad que decía, creo que es Bessie, ¿verdad? La que habla, le conozco la voz. ¿Verdad que sí es Bessie, verdad? Sí, sí. Entonces, Bessie, la palabra comunidad tratamos de evitarla nosotros los franciscanos y usamos fraternidad. La comunidad es cristiana y debería ser, y no es malo que lo diga, pero usamos más la palabra fraternidad, porque comunidad podría prestarse a una agregación de personas que no se conocen o que están juntas por A o B motivo. En cambio, nosotros en la vida franciscana tenemos que conformar fraternidades, hermanos y hermanas que las conforman, donde hay lo que decía usted, hasta corrección fraterna, que es lo que nos cuesta tanto, porque no hemos aprendido a hacerla tampoco, ni a recibirla. No, nos cuesta recibirla, sí, porque hacerla sí. nos gusta, pero recibirla no nos gusta. Sí, bueno. Así es. Fray Así Mauricio, es. hay dos Hola. aportes en el chat. Uno Sí. es para los que quieran conocer cómo se hace la galleta que hizo Jacoba a 7 soles. Ahí Claudio Sosa ha tal vez de colocado los... la receta completa, ¿no? Ah, mira qué ¿Ya? bien, qué bonito. Así es que para Dulces lo de que almendra, quieren. entiendo yo que eran, dulces de almendra. Sí. Pero hay una pregunta eran, muy sentida. Sí. Karen de Martínez expone aquí, ¿no? Que su madre murió hace 40 días. Oh. Y hace la pregunta, Francisco, al afrontar la muerte, ¿cómo cree usted que Francisco hubiera vivido la muerte de un ser querido? Yo pienso que como todos, me imagino que hay una película que se llama Francesco, que se la recomiendo también. La autora es La Cavani, una mujer que hasta donde yo sé es atea. Y le preguntó rasgos de la vida de Francisco, elementos de la vida de Francisco a Nino Doxi, sacerdote franciscano capuchino que daba clases y nos dio clases en el Antoniano, todo un personaje también muy preparado, amigo personal de la Cavani, y con los datos que le da Nino Doxi elabora esa película bien hecha, donde están en diálogo los tres compañeros recordando cosas y cosas de la vida de Francisco de Asís. Uno de los elementos es que hay una tarde lluviosa y Francisco va pasando por la casa paterna, ya siendo fraile, ya habiendo renunciado a todo, habiendo tenido el incidente con su papá, con el obispo, y entra Francisco a pedirle perdón a su papá moribundo, perdón por haberse referido a él de la forma como lo hizo. Algunos critican a San Francisco, dicen, el hermano Sol, la hermana Luna, y él a su papá como lo trató y ni le pidió perdón y que no sé qué. La Cavani registra ahí algo que también no es histórico, pero que se puede intuir conociendo a Francisco, que haya pedido perdón a su papá antes de morir. Y que como todos nosotros, si hemos visto morir a nuestros padres o agonizar, hay momentos que uno pide perdón o ellos piden perdón a uno por algún momento en la vida que seguro que los hemos tenido, no hay nada ideal. Entonces, cuando murió mi mamá, recuerdo yo, mi papá también, yo lloré mucho. Yo no es que sea muy llorón, pero cuando me toca, me toca. Y cuando mueren los padres es muy difícil no llorar. San Agustín dijo que él no iba a llorar a su mamá. Y sabemos nosotros que a su mamá le hizo pasadas algo feas, que después las escribe en las confesiones. Entonces San Agustín no lloró
la sepultó y no lloró. Yo soy cristiano, creo en la resurrección, pero hay una noche más adelante que él rompe en llanto. Tenía que vivir su duelo. Los duelos se viven, hermana que ha perdido a su mamá hace 40 días. Los duelos hay que vivirlos. Dicen los profesionales, hay que ir al cementerio a poner flores para decir, ya mamá no está. Yo vengo aquí donde están sus restos y pongo flores. Tampoco va a vivir en el cementerio. Hay personas que no sueltan a sus muertos y tienen años de estar yendo todos los días al cementerio. Eso no es sano. Está bien de vez en cuando ir a poner una flor y bueno, el día de los difuntos también y la oración todos los días. Pero no es sano cuando uno no suelta al difunto. Hay gente que incinera a sus muertos y ahí tiene las cenizas en su casa y se martirizan estar viendo a cada rato las cenizas. Yo estuve en Panamá donde la incineración es tan habitual, tan normal, y les indicaba siempre, colóquenlos en un lugar digno. Celebremos la misa, está bien, y vayan a colocarlo en un lugar digno. Estas cenizas no las tengan en su casa, no sigan, suelten al difunto. El duelo, hermana, vívalo. Hay que llorar, normal, pero no se me vaya a deprimir. Ahí sí no estamos bien porque el ambiente que estamos viviendo ya es suficiente para deprimirnos. Y la muerte de una madre golpea, es duro, es duro. Son los referentes más grandes que tenemos en la vida. Y la pobreza, ahora sí, si ya se fueron sus dos papás, usted ahora sí siéntase bien, franciscana, porque la pobreza es la máxima pobreza, siento yo, cuando mueren nuestros padres. Así es que ánimo, un abrazo fraterno y solidario. La puedo entender lo que usted está pasando y viva su duelo, pero vívalo normalmente. Dicen los entendidos que dura 1 año y medio, un duelo bien vivido. Después, pues la va a recordar todos los días, las comiditas que le hacía, los detalles de mamá, los besos, los abrazos, todo, pero ya de una forma muy sana. Muy bien. René, Arturo y luego las misioneras de Jesús tienen la palabra. Gracias, Mauricio, por tu sentir como hermano y pastor en las respuestas que estás dando, ¿verdad? En tu compartir siempre con sensibilidad, y eso dice de nuestra espiritualidad y de tu calidad humana, siempre compartiendo. Decir ya, pasarnos a la formación, ¿verdad? Creo que estamos calentando motores todavía, ¿verdad? Ya llegarán más. Vamos a entrar a hacer un recorrido de los escritos de Francisco o de las fuentes, ¿verdad? En el primer año solo es los escritos, como dentro de las fuentes. El segundo año son las hagiografías y espacios y otros datos históricos y la teología de la escuela franciscana que generó Francisco. Entonces, ¿por qué digo esto? Y me adelanto para ver la perspectiva a la que estamos, ¿verdad? Aquí el punto es cuando Mauricio citó muchas de las fuentes hagiográficas, ¿ya? Y eso es importante que vamos a ir aprendiendo, igual que los escritos, porque lo que confronta la vida de Francisco son los escritos. Las fuentes son los que lo vieron a él, los que hablan de él. Y ahí hay arreglos literarios, ¿verdad? Que los estudiaremos. Sin embargo, los escritos dicen de la coherencia de la vida de Francisco. Coherencia no en el tema moral o de testimonios de esos bajeros de la catolicidad, no, sino de la coherencia de que su sentir y pensar y espiritualidad está escrita y es practicada. Mauricio señaló muchos aspectos significativos. Claro, no, él decía muy bien que nos ha tocado lo de la hermana muerte, ¿verdad? Pero hay toda una serie y están los aspectos como la de los bosques, el silencio, el encuentro consigo mismo. En la catolicidad no hablamos de encuentro consigo mismo. Curiosamente hablamos de conversión como un aspecto moral. Y si hacemos el recorrido y vemos ahorita lo que nos presentó Mauricio, Francisco va haciendo caminos. Y eso las hagiografías sí lo describen bastante bien. En sus escritos él habla de él y lo transmite. Pero las hagiografías, Celano, Leyenda Mayor, Perusa, las que fue citando Mauricio, los tres compañeros, que ya decía que en la de Cavani ya va la número 3, Mauricio. Y ahí es solo Clara que cuenta quién es Francisco. Pero ahorita solo está en italiano, esa que sería valioso conseguirla. Y ir construyendo. ¿Qué es esto? Es como lo de Jesús.
es bueno aprender a citar, lo dice el Evangelio de Marcos, de Mateo, porque si no las fantasías, que hemos recibido bastantes historias, se diluyen muy fácil, pueden ser bellas, pero nos interesa el contexto donde se hizo santo, donde este hombre se hizo plenamente humano y divino. Y ahí es el punto de la secuencia que fue tejiendo bien Mauricio hoy. Por ejemplo, el dato que preguntaban de Monte Alvernia. Un historiador nos expuso que en una fiesta, como patronal, en una fiesta, Francisco predicó, porque él ya iba a la Verna antes que le dieran el terreno, el espacio. Era un lugar de los preferidos para él para orar. Toda esa zona de Rieti, todos esos cerros, él ahí vivía en cuevas y bosques, con sus cheros, con sus cercanos, los frailes más cercanos que siempre andaban aguantándole las caminadas que daba y las aguantadas de hambre, porque era arruinado para eso de los ayunos y todo, Francisco. Entonces, los que le aguantaban, los que andaban con él. Ya Mauricio les podrá aclarar que ya lo dijo en los aspectos significativos cuando lo rechazan a él. Entonces, ahí predicando, este señor dueño de todo este terreno se lo ofrece. Y es curioso, Francisco en vida aceptó dos lugares, la Porciúncula y este. Aunque él es sin nada propio y destruyó casas que le hicieron a los frailes, ¿verdad? Según la geografía, estos dos terrenos sí los acepta, ¿verdad? Y uno después va a tener la experiencia de los estigmas, después que ha aceptado el lugar. Igual la Porciúncula, ese pedacito. Entonces, más que dado es el hecho de lo significativo que le recreó a Francisco de Asís en la experiencia. Por ahí vamos. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, René, por el aporte. Hermanas misioneras de Jesús tenían la palabra. Adelante. Active el micrófono. Buenas tardes, paz y bien, hermanos. Así bien. Fíjese que quizás traía un poquito como lo de la vez pasada, lo de la clase anterior. Era que hablábamos que la vida de Francisco constantemente fue una vida de encuentro. Y quizás me tocaban mucho las palabras de Fray Mauricio, donde él decía, le hizo la alabanza al fuego cuando se encontró con él, cuando sabía que era el momento de pasar o de que en su cuerpo penetrara el fuego, ¿verdad? Con el hermano Sol y así con cada uno del sol, la luna, de la naturaleza, valga la redundancia. Pero cuando viene este encuentro con la muerte, es como hablábamos la vez pasada, que fue un constante encuentro. Entonces, es decir, que ese momento donde Francisco empieza ese encuentro con la muerte, él también lo puede ver como un paso. Lo ve como un paso, como lo he quizás leído un poquito acerca de los documentos, lo ve como un paso donde él ya puede estar con la eternidad. Pero quizás me venían mucho las palabras de Fray Anselmo, si no me equivoco, donde él decía, pero para esto ya había tenido que pasar un proceso de amor así, consigo mismo, con su fraternidad y con Dios. Entonces, esta parte siento que Francisco fue fundamental para que pudiera abrazar la muerte. Entonces, ¿cómo a mí como humana o cómo no a cada uno de nosotros nos va a costar aceptar la muerte? Si aún quizás no estamos preparados humanamente o no estamos amando lo suficiente. Entonces, esa parte de ir encontrando el amor de Dios, el amor en las criaturas, siento que es como, quizás estaba pensando mucho en eso ahorita, ¿verdad? Es un constante encuentro también. Y si estamos siguiendo las huellas de Cristo y también con el carisma franciscano, siento que va a ser un constante encuentro. Pero se me venía mucho la idea también en la parte donde no sé, esa es la pregunta, ¿qué sentido le podemos dar a la parte donde Clara, la noche en la que ella sale de su casa, ella sale por la puerta de donde sacaban los muertos, si no me parece? Así entonces, es, correcto. Entonces, ¿qué sentido también poderle dar, verdad? En medio de esta misma sintonía que venimos desenredando. Gracias. Bueno, yo pienso que sí, todo en la vida tendría que ser en procesos, ¿no? Y, por ejemplo, los mártires no se improvisan. Los mártires son personas que Dios les da ese don
precisamente porque les ve esa generosidad del darse, que se van dando por cuotas, en un no oxidarse en la vida, ¿verdad? No enmohecerse en la vida, sino en una vida que se da día a día por cuotas, y no les toma por sorpresa el dar la vida entera en un martirio. Entonces, lo mismo pienso que puede ser la muerte. La muerte la deberíamos de preparar todos los días, en esas entregas también de nosotros mismos en la vida fraterna, como lo decía la hermana, ¿no? Y en el cada día, como ir viendo la vida e ir haciendo esas entregas por cuotas en el testimonio de vida, en el significado de mi vida para los demás, en ese autoconocimiento que nos decía René, ¿no? En esa forma, y entre más uno se va conociendo, va viendo la fragilidad, la debilidad, la limitación, la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, la fragilidad, el pecado mismo, ¿no? Tanta cosa, ¿no? Y entonces nos vamos viendo en el tamaño natural, y no en la imagen inflada que podemos tener de nosotros mismos o que los demás nos ayudan a inflar. Y eso no es bueno ni sano, ¿no? Porque tenemos que vernos en nuestra propia medida. Entonces, así pienso yo que ahora, la muerte, porque nos han dicho que es un misterio, porque como nadie sabe cómo es, ¿verdad? Ese paso, ese momento. Por otro lado, el instinto de conservación, queremos aferrarnos a la vida, estamos acomodados aquí en la vida, y entonces es normal que nos cueste como aceptar ese paso. He pasado ahí a un predicador que decía, hablando de la sanación, ¿verdad? Física, interior, que la mayor sanación que una persona puede recibir es la muerte. Creo, no sé si era Lolo que lo decía al principio, que entendió que sus padres habían dejado de sufrir. Y Apocalipsis dice, dichosos los que mueren en el Señor porque ya descansan de sus trabajos. Imagínense los dolores de un cáncer, las penalidades de una enfermedad crónica en la vida, que cantidad de pastillas, que exámenes continuos. Bueno, los que vamos a un seguro social sabemos lo que son las filas, las citas, las madrugadas, el que va a un hospital público que no hay medicina, que no hay paliativos para su dolor, noches enteras de gritos y de lágrimas, y eso con la muerte dicen que termina todo eso, ¿verdad? Se terminó todo, se alivia, y es la mayor sanación. Pero es lógico que pensemos así, ¿verdad? La carne es débil, dijo Jesús, ¿verdad? El espíritu está pronto, entonces tendríamos que apostarle a equilibrar lo espiritual con lo físico para llegar a tener una cierta serenidad ante el momento de la muerte. No sé, es tan difícil hablar de estos temas. Claro, una última aporte, anota aquí Aronet en el chat, ¿no? Francisco vive un momento importante de la situación de la iglesia. Nosotros en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles y muy pocas oportunidades para evangelizar. Esto traerá consecuencias graves para nuestra vida eclesial. ¿Nos puede reflexionar un poco? Presenta Aronet, ¿no? Sí. En primer lugar, vamos a ponernos en el contexto de una iglesia sumamente jerárquica, sumamente piramidal, donde el Papa, quitaba y ponía reyes. El evangelio no estaba siendo predicado, solo los obispos podían predicar, y algún laico, como el caso de Francisco, que algunos creen que fue diácono también, siempre está abierto ese tema. De ahí nadie podía predicar, solo alguien con permiso, como el caso de San Antonio de Padua. Por eso San Francisco lo va a llamar mi obispo a San Antonio, en una cartita que le escribe. No lo conoció personalmente, pero sí le pone mi obispo precisamente porque tenía la facultad y el permiso de la iglesia oficial de predicar el evangelio. Ante ese descontento por ese tipo de iglesia surgían los herejes. Herejes que la iglesia condenaba y los pasaba pues a ser gente desechable, rechazada, porque no estaban con la sana doctrina de la iglesia. Pero los herejes, así hablando en oro,
tenían mucha razón porque la iglesia se había alejado del evangelio, se había alejado del pueblo, y es por eso que Francisco con su movimiento devuelve el evangelio a la iglesia, predican el evangelio, él mismo dice las perfumadas palabras del Señor. ¿Cuánto necesitamos esas palabras olorosas del Señor ahora cuando hay tanto discurso, cuando hay tanta demagogia, cuando hay tanta mentira? Y que muchas veces nuestros pueblos, porque son pueblos o masas, no logran digerirlas porque los atiborran de tantas palabras, ¿no? Y no tienen conciencia crítica. Y sí es un peligro que la iglesia no tenga una palabra de esperanza, una palabra profética en este momento, pero es que es tan difícil porque nos dejamos aplastar por el miedo, por la experiencia del momento, la comodidad que tenemos, y entonces no queremos desacomodarnos y ponernos al lado de las personas que sí necesitan esas perfumadas palabras del Señor, traducidas en esperanza, en opciones verdaderas, en proyectos verdaderos, respuestas auténticas para soluciones auténticas para las problemáticas de hoy, desde la palabra de Dios, desde el evangelio, que es tan franciscano el anunciarlo. Y habría que ser más creativos en este momento para ver cómo vamos llegando. El otro día vinieron por acá a entregar unas llaves de una capilla, de un sector, y diciendo que ya todo alrededor se ha vuelto de otras denominaciones, y nos ganaron el mandado otros grupos, porque ellos pues les es más fácil poner en un garage el templo y empezar a cantar y arreglaron todo, y ahí se formó la comunidad. Entonces nosotros nos estamos quedando como muy atrás, y es peligroso, como dice nuestra hermana Aronet, y habría que ser como audaces y creativos y ir buscando la forma, como decía el hermano Alfonso al principio, que la iglesia y la familia franciscana estamos utilizando estos medios para poder llegar más y más a más personas, y ahí es donde tenemos que ser creativos. No sé, esta pandemia como que nos está despertando. Muchas parroquias están modernizando sus sistemas de sonido, sus redes sociales para poder llegar a más y más personas. No sé si respondo de alguna manera, ¿verdad? Bien, entonces con respecto al tiempo, vamos a ir cerrando la oportunidad, ¿no? Y eso queda como inquietud para aquellos que siempre se quedan con la cosquillita de preguntar, pues póngase más buzo, ¿no? Hay una opción en Zoom de levantar una mano, ya, para que curioseen para otro momento, ¿no? ¿Ya? Así yo es. la levanté, pero no. Ah, bueno, adelante entonces. Adelante, Marta. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Mucho gusto de saludarlo y verlo. Y Mauricio, ¿qué tal está? Mucho gusto, lo veo súper bien, gracias a Dios. Gracias. Pensando en esto, volviendo al tema de la muerte, que realmente es un misterio y que, como usted bien dijo, cuando uno tiene experiencia con la enfermedad, pues sufre por eso, ¿verdad? Y yo he pensado, si yo sé que primero Dios, por misericordia, voy a encontrarme con el Señor, con la Santísima Virgen, ¿por qué ese temor? ¿Por qué no hacer más lo posible por vivir en un estado de gracia pleno? Soltando, porque como usted dijo también, uno se autoanaliza y va dándose cuenta sus fallas, sus pecados, etcétera, etcétera, irlo soltando y hacerse de lo que más importa, ayudar, ser de verdad hermano, como nos piden en la Orden Franciscana Seglar. Entonces pienso eso, y cómo hacer para alimentar mejor el deseo de estar con el Señor. Pongo esos puntos, ¿verdad? De estar en estado de gracia y estar segura. ¿Será que me hace falta un poco de fe? ¿Será que me hace falta más oración? ¿Qué piensa usted? Bueno, los profesionales hablan de, me voy a meter a hablar cosas raras. Los profesionales hablan de un yo actual y un yo ideal.
el yo ideal será siempre la meta a la que tendemos, los sueños, los proyectos que todavía no hemos realizado, lo que deberíamos ser, pero el yo actual es lo que somos. Este barro, la comprobación de que todos somos de la misma raza humana, que tenemos las mismas luchas, las mismas tendencias, algunos con heridas, otros con traumas, tantas cosas que vamos cargando en la vida. Como decía San Francisco, no porque tuviera la autoestima baja, decía, somos podridos y hediondos. Sí. Yo pienso que eso llegó él a ese autoconocimiento que nos hablaba René también, que podría llevarnos a ver nuestra propia realidad y a tocar y a palpar nuestra propia realidad y a no dramatizar tanto y a no hacer tan trágicas las cosas, ¿verdad? Una vez un sacerdote me dijo, mira, la tragedia ya la hicieron los griegos. Ya nosotros ya no hagamos trágicas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña Francisco, el humor de la vida, Clara, el humor de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que ya tengo el estado anímico bastante mejor después de una noche oscura larga que pasé, yo quisiera salir cuantas veces puedo porque tuve tantos meses y años sin salir. Ahora que estamos en pandemia, yo quiero salir y ver el mar y ver los paisajes y disfrutar la amistad de las personas y qué duro, pues, porque la vida es breve, ¿no? Y yo pienso que el optimismo con que debemos ver la vida y vivirla, el humor también, a pesar de los pesares. Y eso es lo que nos enseña Francisco y Clara, que le dieron humor a los momentos difíciles de su vida y especialmente a la muerte. Sí. Y el proyecto siempre está. Más oración, yo pienso que sí. Yo cuando pienso en esas cosas me pongo a buscar algún poema y cosas así que hablen de la espiritualidad sobre todo. Y encontré uno que me hizo reflexionar bastante. Bueno, no lo recuerdo todo, ni lo podría decir, pero sí recuerdo unas frases bonitas. El autor fue el sacerdote Martín Descalzo, ¿verdad? Español, que en paz descanse, periodista también. Y él escribió, creo que Al pájaro herido. Dice él, ¿qué es la muerte? La muerte no acaba. Es solo abrir una puerta a la deriva y encontrar lo que siempre se buscaba. Y eso me llega a mí un poquito porque realmente yo qué quiero. ¿Y por qué pienso así? Porque quiero estar con el Señor. Así es. ¿Verdad? Y santos como Santa Teresa, que dice que me muero porque no me muero. Sí. Pues muchas gracias y le repito mi gran alegría de volverlo a ver hoy. Está muy ¿Cómo no? bien. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces agradecemos a Fray Mauricio. Con todo gusto. Yo he tenido la dicha de conocerlo durante varios años y ahora sí puedo decir con propiedad cuál es la característica de él. Porque me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo atrayente del discurso? ¿No? Y lo anoté. Dice, yo creo que es un modo narrativo académico, pero al mismo tiempo tiene unas pinceladas populares, ¿ya? Y eso es lo que lo hace atrayente. Y le agradecemos mucho esta tarde y las reflexiones muy buenas que nos ha presentado, ¿verdad? Excelente. A ustedes, a ustedes. Y no sé si Fray René quiere decir algunos avisos o algo. Un aviso, además de gracias Mauricio, ya caíste con nosotros, hoy la regaste, ¿verdad? No te vas a tapar, que seguimos en el camino, ¿eh? Soy libre. Me llega, sí, libre, para eso. Libre al viento. Así es, te agarraremos. Nos llega. Te agarraremos. Pero para servir. Claro, bicho. Bueno, a todos y a todas, aquí en este espacio de formación, los que ya estamos calentando motores y perseverando, ¿verdad? Sí. Tenemos también a Rafa ahí de España, que nos coordinamos con él, ¿verdad? Y el equipo del hermano Sol en la web, también ahí. Excelente. Gracias por estar. Y ya es noche allá, ¿verdad? Que hay dos de aquellos lados, va tú también. Bueno, de ahí todos, sí. ¿Cómo están? Agradecer primero a Fray Mauricio, muy claro
todo lo que ha expuesto, lo que nos ha compartido, muy, muy lindo. Comentarles también que ya hay más de 70 participantes dentro del aula virtual, así que cada día se van sumando más. Como sé que seguramente han quedado algunas dudas o preguntas o comentarios, lo pueden hacer también a través de ese canal, que luego se sube el video, el material, así que eso va complementando a todo este proceso de formación. Así que bueno, cualquier duda estamos a disposición de ustedes. Gracias, Rafa. Y ahí vamos, ¿verdad? En integración nos hemos extendido a varios espacios y esto es la familia franciscana. Esto es lo que creemos. Gracias a Dios no quedó en manos de solo los varoncitos de la orden, ¿va? Si no, no sé dónde estaría el espíritu de Francisco y Clara. Creo que fue muy providente que cayera en manos de las hermanas en todas las formas que lo han expresado y eso ha extendido este carisma que no es, nadie le ha podido poner dueño, hasta un papa creado, ¿verdad? Bueno, también se pone en un texto, creo, para estudiar, ¿verdad? Les está llegando, eso estamos manejándolo y prepararnos para el otro sábado, que ya es igual, es el enfoque antropológico, sociopastoral del franciscanismo hoy. De eso tratamos de ir vinculando los dos ejes del franciscanismo con la actualidad. En esa reflexión vamos en este proceso de aprendizaje juntos. Paz y bien. Paz y bien. Sí, bien, Fray. Último aviso. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Soy Charo Madrigal de Málaga, España. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿ah? Y qué bueno que estamos conectados y comunicados desde distintas latitudes de la Tierra. ¿eh? Se ha Qué quedado... hermoso. ¿Cómo? Muchas gracias, Fray Mauricio, famosísimo, ¿verdad? Ay, Dios, Fray Anselmo. Estamos ahora sintiendo la ausencia de Fray Anselmo aquí nosotros. Muchas gracias también. Muchas gracias, Padre Fray Mauricio. A la orden, Alfonso. Las palabras se quedan cortas, pero viene por dentro. Y sí. también vamos a continuar con las pinceladas, Alfonso. Vamos a continuar, primero Dios. También aprovecho para felicitar al equipo coordinador que a través de una aplicación que yo no conocía, se llama Classroom, nos llega muy bien todas las orientaciones, la temática, los interrogantes de cada sesión que hemos estado recibiendo y nos da la posibilidad de compartir a través de las respuestas a todos los participantes del curso. Esta aplicación, esta herramienta me parece muy excelente, muy buena. Muy bien, muchas gracias a todos. Pasen buenas tardes. Muchas gracias. Pase bien. Pase bien. Gracias. Buenas tardes. Pase bien. Gracias para todos. Pase bien. Quedamos pendientes, Fray Mauricio. Así es, así será. Ojalá venga pronto a Guatemala. Hoy tomamos sopa de... ¿Cómo se llama? De pepián. Pase bien. Pase bien. Fray Anselmo, saludos, querido. Saludos, hermano Alfonso, paz y bien. Fray Anselmo, un abrazote para de todos. paz y bien. Gracias, paz y bien, paz y bien. Dios les bendiga a todas y a todos, paz y bien. Gracias, igualmente. Nos seguimos viendo por ahí. Primero Dios. Gracias. Dios. Paz y bien. Gusto de verlos. Paz y bien. Gracias por la invitación. Gracias, don Víctor. Paz y bien. Hola, Víctor. Hola, Nelly. Mira qué chica la conocía. No nos queremos ir, ¿verdad? No nos queremos ir. No se quieren ir o quieren continuar. Sí. Estamos todos muy alegres por estar aquí. Entre reunión y reunión siempre nos encontramos y es una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Sí, Saludos. hermana. Como usted me tocó el taller hace un mes, ¿se acuerda?
Sí, claro, Con claro. Nelly. Hicimos el tallercito que estuvo muy El simpático. tallercito. Y usted fue la electa, pero yo dije unánimemente, no, voluntariamente, pero no fue así, ¿verdad? Ok, Sí, buenas pues sí, tardes, pase bien. así nos Vemos. tocó. Pero bien, espero que esté bastante bien, hermana. Cuídese y es una bendición Igualmente, Dios la verla. bendiga, que Dios nos Igual a permita todos. volvernos a ver. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, nos vemos el sábado. Así bien, Sí, Carlos. Adiós. Adiós. Pase bien. Bye, bye. Bye. ¿Qué es esto, hombre? Esperen, que no me puedo salir. ¿Dónde está? No se vaya. No se salgan. Pues sí. ¿De qué parte de Guatemala? Marta. Yo estoy un poquito fuera de la ciudad de Guatemala, aquí en el kilómetro 3.5, carretera El Salvador, muy cerca de las hermanas Clarisas y de Monte San Francisco. Ah, ya. Qué ¿Sí? bueno. Sí, gracias a Dios. ¿Y usted está en El Salvador? Sí, en El Salvador, Soyapango. Ah, ya. Soyapango. ¿Y Fray Mauricio en qué fraternidad está ahora? Él está en San Antonio de Padua, en Colonia América, San Salvador, la capital del Salvador. ¿Y Fray Anselmo? Fray Anselmo está con Fray Mauricio por el momento. Ah, qué bueno. Ya. Qué bien. Sí, pero él Es está que de Fray vacaciones. Mauricio. Ajá. Fray Anselmo perdón. está de vacaciones, está en Nicaragua. Con razón, sí, porque él es de ahí, ¿verdad? Sí, Yo sí. conocí a Fray Mauricio como en los 90. Fue de los primeros frailes que encontré yo acá en Monte San Francisco, como en 91 por ahí. Y no recuerdo exactamente. Sí, pero está muy bien, lo veo súper bien, gracias a Dios. Sí, a pesar de todas Sí. las enfermedades y la operación de corazón que tiene. Ah, eso fue serio. Sí, sí. Sí. Pero Pero ahí va. bendito Dios, Dios lo dejó mucho buen tiempo, primero Dios. Cuídense mucho, hermano, nos vemos el otro sábado. Gracias. Que pasen buena tarde. Una pregunta. Adelante, Cuídense hermana, mucho. no hay problema. ¿Dónde están enviando el material? Si quiere, le pongo aquí el correo para que le escriba a Raúl Méndez. ¿Ya? Ok, sí. Muchas gracias. Como no, ahorita le pongo en el chat. Ok, gracias. Pase bien, que tenga buena tarde. Gracias. Así bien, buena tarde. Así Buenas bien, tardes, hermana hermano. Clara. Mire, hermano, disculpe, ¿usted se recuerda el nombre de la película que Fray Mauricio habló? Hablo de aquí de Guatemala, Puerto Barrio Zabal. Estaba oyendo a Fray Mauricio, muy bueno. Ajá. De la vida de San Francisco de Asís. Los franciscanos, pues, desde el momento que ya estamos del camino franciscano, ya lo sabemos, pero los que están ingresando nuevos, es muy importante que sepan, ¿verdad? Y aquí en Puerto Barrio, tierra de Dios, bendita de Dios. Estamos en la orden franciscana Ceilán. Yo estoy hace 8 a 12 años. Muy feliz, 6 años de trabajar con ellos. Gracias, Qué bueno. que Dios les bendiga. Gracias, hermana. La Sí, película hermana. se llama Francisco. Así, Oh, a Francisco. secas. Así a secas, Ya. Francisco. Ah, bueno, es que hay muchas. Está en italiano, entonces ese es Francesco. Francesco, sí. Francesco. Sí, yo no hablo italiano, pero sí se entiende bastante, ¿verdad? Sí, solo es con C, todo es con C, Francesco. Francesco, sí. Francesco, ajá. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Hoy igualmente. Sí, feliz domingo. Ahora sí, hay que descansar, tomar café. A descansar. Todavía no. Todavía no. Bueno, pues. No se quieren ir.
Hermanas de Huayúa.